Buenas tardes, me llamo Hiram Ángel, soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y dirijo actualmente la Cátedra de Migración Internacional Forzada, Inclusión y Derechos Humanos, que tiene financiamiento, apoyo económico del International Development Research Center de Canadá. La cátedra MIFID, como se le llama por sus siglas en español, es una cátedra que se dedica directamente a realizar investigación, docencia y difusión en temas relacionados con la migración forzada, los desplazamientos forzados, la inclusión, los derechos humanos, con una perspectiva de género particularmente, y lo que buscamos es apoyar los proyectos de investigación que se están generando en la Universidad de Guadalajara, pero también apoyar los trabajos que realizan las y los estudiantes en la región de América Central, México y Colombia. Esta región de América Central, conocida como el Triángulo del Norte, incluye a países como Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Belice, entre otros. La idea de trabajar con estos países es también para generar de manera conjunta información que permita tomar mejores decisiones a nivel gubernamental, pero también a nivel de gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos nacionales y subnacionales. Pero también ayudar directamente a la comunidad a partir no solamente de las investigaciones que se van desarrollando en la academia, sino de acciones muy específicas que tengan como fin proporcionar información que permita a las personas que se encuentran desplazándose por esta zona que he señalado, que es la zona México, América Central y Colombia, que les permitan tomar mejores decisiones. La idea también es que a través de los proyectos que estamos desarrollando en la cátedra, las personas desplazadas, las personas que están llegando particularmente a México, puedan gozar de derechos fundamentales que gozan todas las personas que se encuentran en México, que tengan la garantía de tener la opción de ser ciudadanos con plenos derechos como cualquier ciudadano mexicano o mexicana, y en particular que tengan acceso a servicios básicos fundamentales como es la salud, el trabajo, la educación, entre otros. Mi nombre es Desiree del Rosario, trabajo en la República Dominicana. Como persona, mi vida está marcada por la movilidad, primero interna, desde la zona rural a una zona urbana, en donde todo el cambio que implicó para mí cambiar de escuela, cambiar de amigos, cambiar de contexto, tuvo una implicación en mi vida. Por tanto, es un tema que me marca de manera permanente. También en términos profesionales, el de hacerme preguntas sobre la vida, sobre la realidad, sobre qué pasa una persona que tiene que cambiar lo que es su lugar originario a un nuevo lugar. Es una experiencia que enriquece, pero también deja el miedo, el temor a lo desconocido o a cómo te integrarás en la comunidad. En mi familia, mi madre y mi padre eran profesores, por tanto era común que se movilizaran de un lugar a otro y que trabajaran con población migrante. En términos profesionales, mi primer trabajo tuvo que ver con apoyo a la población afrodescendiente haitiana en la sociedad dominicana, que vienen como migrantes. Un trabajo primero de formación, de educación y de defensa en los tribunales, de pedir un elemento esencial como la documentación para que las personas puedan ser, para que las personas puedan estar en la vida y ser reconocidas como ciudadanas y como seres humanos.